Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia inicia una serie de mucha profundidad histórica. Me refiero a una serie sobre los mártires de esta época reciente de Cuba. Como dijo el apóstol José Martí, honrar honra. Cuba y su historia en el día de hoy va a honrar la memoria de un hombre, yo diría, de coraje infinito, un hombre de una valentía única, y me refiero a Pedro Luis Boitel. Amigos de Cuba y su historia, hemos querido comenzar con la marcha fúnebre y por supuesto con la foto de nuestro amigo y compañero Pedro Luis Boitel. En el día de hoy tenemos dos invitados, grandes amigos, grandes luchadores. Me refiero a José Heredia, que todos los conocemos por Richard, y por supuesto a Osvaldo Macaca Figueroa, los dos luchadores. ¿Por qué vienen los dos como invitados? Bueno, porque con Heredia tenemos el inicio de Boitel en la universidad, que es muy interesante. Y con Macaca tenemos el diario de la vida final de Pedro Luis Boitel cuando hace su huelga de hambre, que muere en 53 días de huelga. Entonces, por eso nos acompañan los dos. Definitivamente Pedro Luis Boitel hay que ponerlo en la historia de Cuba con letras grandes. No hay otra posibilidad. Para quienes de una u otra forma estamos atados a la historia y obligados con la historia, Pedro Luis está en esa lista de los hombres que lo entregaron todo, con absoluta humildad, sin reclamar nada. Y eso es importante. Cuando esta serie continúe, bueno, en esta serie tendremos a Porfirio Ramírez, tendremos a Virgilio Campanería, tendremos a todos los grandes mártires de este proceso. Pero bueno, como el tiempo corre muy rápido en televisión, vamos a empezar hablando un poco, Heredia, de Boitel, ese Boitel de la universidad, embullado, a todo el proceso universitario desde antes del triunfo de la revolución. O sea, Boitel se integra el 26 de julio y después en la universidad se convierte en presidente de la Escuela de Ingeniería. Háblanos un poco de Pedro Luis Boitel. Buenos días, Alberto, gracias por invitarnos a tu programa y te agradezco sinceramente que inicies este proyecto dando a conocer la personalidad de Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel es un joven cubano, estudioso, inteligente, capaz, pero con la habilidad nata en él de poder demostrar las cualidades de los demás, a fin de que sirviera como base de respeto y decisión de cómo actuar en lo adelante en ese tipo de relación humana. Y lo conocí en un discurso que dio en una campaña electoral en la universidad, en la Escuela de Ingeniería, apoyando a Marcelo Fernández Font, aspirante a presidente de la Facultad de Ingeniería. La forma en que él presentó a Marcelo Fernández, en la forma que defendió la candidatura, siempre quedó grabada en mí porque era primera vez en la universidad que veía a alguien capaz de definir a alguien de una forma tal que fuera aceptable a fin de tomarlo como dirigente
en una cosa. Ese fue, pero la primera impresión que me dio. Segunda, su antecedente por sus apellidos, Boitel y Abraham, es libanés. Los libaneses en Cuba siempre han tenido una gran actitud desde el punto de vista patriótico, sin hacer alardes de ninguna naturaleza. Un hombre completamente humilde, Sí. incapaz de alterarse con respecto a los demás, sencillamente realizar su trabajo. Un hombre dispuesto a trabajar y dispuesto a luchar. Ese es el hombre que yo conocí, teniendo yo 19 años y él estando en cuarto año de la Escuela de Ingeniería. Buen expediente. Terminaron las elecciones y al terminar las elecciones se produjeron todos los acontecimientos en la universidad que trajo como consecuencia el cambio en la FEU con vista a que la unanimidad que tenía José Antonio Echevarría fue cambiada por influencia de la presencia de Marcelo Fernández aspirando contra José Antonio Yo quería Echevarría. aprovechar que tú, porque el tema no nos da, o sea, el tiempo del programa no nos da para extendernos en toda esa época de la universidad y por supuesto ya hemos hablado que vamos a hacer muy pronto un próximo programa sobre lo que Heredia llama el golpe de Estado, que es precisamente esta etapa de la universidad cuando Fidel Castro y Raúl Castro intentan que en la Universidad de La Habana no hubiese elecciones. Y Boitel se estaba postulando para presidente de la FEU, con Cubela en el otro lado, ¿no? O sea que ese programa lo vamos a reservar para más adelante y por supuesto en el día de hoy vamos a seguir con la figura de Pedro Luis, porque obviamente Pedro Luis, además hay una cosa que hay que decir, nació en Jovellanos, Matanza, era matancero. Nació en el año 31, si la memoria no me falla, un 13 de mayo. Tú hablabas de la humildad de Boitel y es importante porque además la familia era muy humilde también. Y Boitel queda huérfano de padre muy pronto también, porque el padre muere siendo él muy joven. Y eso lo obliga a trabajar, inclusive lo obliga a estudiar en una escuela gratuita, ¿no? Entonces es importante destacar que la humildad de Pedro Luis le viene de su familia. Absolutamente. Su madre, que era y tuvo el privilegio de conocerla, era una mujer encantadora, una madre ejemplar, y igual que él, de una humildad tremenda. Él hereda su humildad, yo supongo que de su familia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con Pedro Luis después, bueno, se tiene que asilarse en la época de Batista, va a Venezuela y después regresa a Cuba cuando triunfa la revolución. Y este programa lo vamos a hacer, el del golpe de Estado lo vamos a hacer próximamente. Pero Boitel empieza a conspirar con el MRR. Háblanos un poco de ese Boitel que después cae preso por eso. Cierto. Bueno, el día de las elecciones en la universidad, creo que fue el 20 de octubre de 1959, en la noche de ese día nosotros fuimos a un restaurante que se llama El Recodo, ahí frente al Malecón. Sí, en el Malecón. Entonces ahí nos reunimos y estábamos conversando ahí, estaba Cubela ahí también. Llegó de momento Jorge Sotús. Jorge Sotús es un luchador de Santiago de Cuba, participó en el alzamiento en la ciudad el día 30 de noviembre, y un hombre muy valiente y reconocido por todo el mundo, pero que ya desde el 1 de enero de 1959 me había manifestado su disgusto con lo que pretendía Fidel Castro. Y lo acusaba de comunista y no lo calificaba. Sotús acusaba a Fidel de comunista. Claro, porque Sotús lo manda a Fran País a la Sierra Maestra, te recordarás, tú sabes esto con más detalles que yo, durante el alzamiento. Y cuando Sotús llega a la Sierra Maestra tiene dificultades con Raúl y con el Che, y Fidel lo manda para el exterior. Y eso le disgustó mucho a Fran y a Sotús. Absolutamente. Pero eso no era la razón era la proyección que él me daba de Fidel como comunista, directamente. Eso fue el día 4 de enero de 1959, Claro. en el Parque Céspedes, en Santiago de Cuba. Pero ese día de las elecciones, él coincide, va al lugar donde estamos nosotros, acompañado de Lester Rodríguez, otro miembro del 26 de julio, y me advierte, me dice, te dije que este hombre no servía para nada. No digo las frases que dijo exactamente. Claro.
Sí, yo tuve el privilegio de conocer a Sotú y también. esta es la prueba. Digo, ok, tenemos que conversar. Claro. Pero basado en que yo conocía a Lester Rodríguez y sabía la trayectoria de Lester Rodríguez, dependiente absoluto de la voluntad de Pedro Miré y de Raúl Castro, consideré que en presencia de Lester Rodríguez no podía conversar nada con José No era Sotú. oportuno. Sin embargo, Pedro Luis, que los había conocido a ellos en Venezuela, sí aceptó conversar con él. Pero ya ahí perdimos el contacto, él siguió su contacto con Sotú y yo por mi otro lado empezamos a luchar contra los comunistas. Esa es la razón ¿Y por ahí la es donde se crea el MRR? el MRR se crea ahí. Esa es la base de fundar el MRR. Bueno, dejamos a Pedro Luis aquí, porque después Pedro Luis empieza a conspirar y cae preso. Exacto. Lo condenan creo que a 10 años. Y ahí quiero yo pasar un poco al otro invitado de hoy de Cuba y su Historia, que es Osvaldo Maqueca. Bienvenido a este programa. Gracias aquí por la invitación. Viejo amigo y viejo luchador, ¿no? Pedro Luis, desde que cae preso, siempre fue un rebelde. Y empezó sus huelgas de hambre con mucha rapidez. Háblanos un poco de ese Pedro Luis inicial que tú conociste antes de llegar al Príncipe, porque después llega al Príncipe en el año 71 y ahí ya viene su huelga final. Yo conocí a Pedro Luis Boiquel en el Príncipe, en el Castillo del Príncipe. No lo habías conocido antes. Aunque lo conocía de nombre. oídas y de las cosas, las huelgas de él y la rebeldía de él en la prisión. Claro, De la calle ya yo sabía algo de Boiquel. qué bueno. Entonces te encuentras con él en el Príncipe. Sí. En el Príncipe, Estamos hablando año 71. año 71, principio del 71. Perfecto. Nosotros nos encontramos en el Castillo del Príncipe, en la sala séptima. Ahí esa sala la vaciaron, que la tenían para presos enfermos, presos comunes enfermos. Y la vaciaron para ustedes. La vaciaron y nos sacaron de Guanajay, un grupo de 9, y nos llevaron para allí, para el Príncipe. Y a los pocos meses llegó Boiquel Al Príncipe. al Príncipe. Y ahí César fue por la mañana, ese día por la mañana, tendieron una camada, pusieron eso y pensábamos que veníamos un huésped de nuevo con nosotros. Mencionaron a Mario Chávez, a como Negrín, a varios, y nadie dio con él. Entonces nosotros habíamos abierto 2 huecos para mirar para el Príncipe, para el patio. y lo vieron. Y como a las 4 de la tarde, César, que estaba mirando para afuera, ve y dice, ahí viene una camilla. Y cuando llega a ser que era Pedro Luis Boiquel. Y lo traen en camilla porque ya estaba En camilla, lo trajeron en camilla. porque estaba en huelga ya. No, estaba en huelga. Él estuvo en la última huelga que la perdió. Claro. Ahí perdió todo. Entonces en la presentación, César era el que llevaba la voz cantante, César Páez. César Páez. Y cuando él llega, empieza a presentarlo y entonces dice, mira, es que Maqueca, ¿lo conoce? Dice, bueno, personalmente no lo conozco, pero sí oí decir de que tú no fuiste que preparaste un atentado Fidel en el estadio latinoamericano. Y yo sí, yo mismo. Me dice, bueno, que felicito porque eres un valiente. Le digo, bueno, yo tengo que felicitarte aquí también porque tú eres valiente también porque has estado en rebeldía desde que caíste en la prisión. Y has demostrado a través del tiempo tu rebeldía y tu firmeza contra el comunismo. Ahora, Maqueca, llegando a este punto, bueno, amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos a la mitad del programa, siempre hay demorones en la sintonización. Estamos hoy en el primer programa de una serie sobre los mártires de la Cuba reciente. Y por supuesto el programa de hoy está dedicado a Pedro Luis Boitel. Estamos hablando en estos momentos con Maqueca, porque el 3 de abril, ya cuando se reúnen en el Príncipe, el 3 de abril comienza, él te comunica que comienza su huelga de hambre. Sí. Háblanos de eso.
Cuando él llega, al poco tiempo, hay rumor de que la visita nos estaban dando mensual y la java. Y había rumores de que la iban a poner cada 6 meses y reducir la cantidad de alimentos que la familia nos traía para sobrevivir. Entonces, estamos en espera de que iba a suceder algo de todos modos. Sí. No sabíamos qué era, nada bueno era para nosotros. Claro. Y entonces vino el día de la visita. Que le quitan unos paquetes a él del... Viene el día de la visita, él va a la visita, y cuando él regresa, salgo yo. Después viene César Páez y después me voy yo. Ese es el orden de la visita del día, 4 nada más, individual. En un salón que había ahí, nos llevaban ahí, Claro. y 2 guardias nos vigilaban nada más. Entonces, en el camino, yo me oigo a un sargento que dice, ¿qué se ha creído Pedro Luis Boitel? ¿Qué manda aquí? Si él es un preso, Claro. ¿Y quiere mandar aquí? No, eso no lo podemos permitir, le vamos a tumbar la visita. Yo dije, mira, paso, nos cagan. Y ese incidente es el que provoca esta huelga. No, ya él estaba pensando en la otra huelga recuperar lo que había perdido. Claro. Entonces cuando él regresa y yo voy para la visita, entonces después de traer la java, cuando termina la visita, le trae la java y él la ve y dice que esa no es su java. Que falta java, faltan cosas. Que esa no es su java, que la java, la mamá le había dicho lo que venían ahí y ahí faltan cosas. Entonces el sargento le dijo que eso era una disposición del ministerio Sí, nueva, de reducir la java. Le digo, bueno, pues esa no es mi java y esa va para afuera. Y estuvieron bacallando ahí el sargento, 2 sargentos. La metían y él la sacaba, la metía y la sacaba hasta que la pudo sacar y no entró más. Entonces por la tarde, ya como a las 6:30, a las 7, él va a comer, le digo, ¿por qué vamos a comer? Dice, no, yo no puedo comer, no tengo comida. Le digo, ¿cómo que no tiene comida si nosotros somos amigos y tenemos una cooperativa? Claro. Entonces comimos, estuvimos conversando sobre las distintas noticias que entraban por distintas Por la embajadas, visita, que claro. aquello que iba a caer, y nunca se cayó. Y entonces, como a las 11 de la noche me dice, Maqueca, necesito, ¿tiene papel cebolla? Y un bombillo. Le digo, sí, tengo las 2 cosas. Y fui y le conseguí como 8 o 10 hojas de papel de cebolla y un bombillo. Me despedí de él y me acosté a dormir. Y por la mañana, cuando me desperté a las 6:30, él estaba terminando de escribir. No sé lo que escribió. Me han preguntado, ¿y qué escribió? Le digo, yo no pregunto nada. Él escribió y escribió. Porque él leía mucho y escribía mucho. Sí. ¿Y cuándo te comunica lo de la huelga? Entonces, al día siguiente de la visita, yo veo que en boca vira el desayuno, agua con azúcar y eso, y un pan. Agua con azúcar caliente. Está bien. Y entonces vira el desayuno, vira el almuerzo y vira la comida. Yo lo observo. El segundo día hace lo mismo. Claro. Y ya, Entonces el tercer día vuelve a hacer lo mismo. Ya yo sé que está en huelga. claro. Está virando la comida. Entonces me llama, como así, que Maqueca, ven acá, para decirte que estoy en huelga de hambre. Y digo, no, tiene que decirme, ya yo sé que tú estás rechazando la comida. Claro. Me dice, bueno, mira, que llamo para, aparte de decir que quiero pedir que tú, si puedes ayudarme cuando yo no pueda moverme por mí mismo, que tú me ayudes. Claro. Le digo, yo te ayudo en todo lo que tú necesites, cuenta conmigo. Me dice, no, yo te voy a nombrar 2 más para que te ayuden. Le digo, bueno, no es necesario, pero si quieres, habla con ellos. Habló con Rojica y con Rafaelito. Yo quería interrumpirte, Maqueca, porque el tiempo va rápido. Y ahí ya empieza Boitel la huelga. Yo quería leer algunas cosas de las que tú le escribiste, porque Sí. él lo comentaba contigo. El que escribió no fue Boitel, fue Maqueca. Y hay una parte muy interesante que Richard conoce también,
cuando Pedro Luis habla sobre la universidad. Ah, sí. O sea, que él plantea, cuando tú le preguntas, ¿qué piensas? Y Boitel te dice, yo pienso en el pasado, en aquellos días gloriosos de la universidad. Allí dejé, oigan esta frase, allí dejé parte de mi corazón. Fue toda mi lucha. La universidad fue para mí un verdadero hogar en el que encontré una segunda madre. Eso tú lo escribiste, pero te lo dijo Pedro Luis. Y el mejor tiempo que pasó de su juventud lo pasó allí. En la universidad. Lo disfrutó. Sí. Cuando él me hablaba de la universidad, yo le notaba en los ojos un brillo de alegría y felicidad. Porque él quería la universidad, bueno, ahí lo dice, en mi segundo hogar. Claro. Pero, Maqueca, hay momentos muy complicados y difíciles porque son 53 días en huelga y nos quedan 8 o 9 minutos de programa. Hay momentos, por ejemplo, cuando empieza a orinar sangre, cuando tú notas que empieza a debilitarse. Háblanos un poco cuando tú empiezas a ver a Boitel debilitado por los días que van sucediendo, 15 días, 20 días. Háblanos un poco de eso. Al mes, más o menos, voy a ir cortando cosas para rápido. Va un nuevo director de la prisión con el teniente Valdés. Fue un directo a verlo, el pescado, y está en huelga de hambre, ¿no? Yo no estoy en huelga de hambre. ¿Y cómo que estás rechazando la comida? Bueno, yo como aquí lo que me dan mis compañeros, aquí yo no estoy en huelga de hambre. Pero sí estaba en huelga de hambre. Entonces Valdés le dice, es un mes ya, Valdés le dice, Boitel, lo que tú pides, no te vamos a dar nada. Lo que tú pides, no te vamos a dar nada. Y él le dijo, bueno, lo que yo pido son lo que debe tener un preso político. Claro. Y está concedido en los derechos humanos. Y empezaron a discutir entre ellos dos en los derechos humanos, que yo no pude escribir todo lo que hablaban ni nada de eso. Claro. Ya es un antecedente ya de que no le quieren dar conceder lo que él pide. Sí, pero tú en el diario de Boitel cuentas, bueno, cuentas esta anécdota cuando va el nuevo director a verlo y Boitel. Y entonces Boitel sigue en la huelga. Él sigue en la huelga. Él a partir de los 45 días, ya yo noto que él va cediendo. Ya son 45 días sin comer, el cuerpo necesita comida para alimentarse. Físicamente débil ya. Sí, él ya se va debilitando. Entonces yo le digo, Boitel, acuérdate que ellos quieren la fuerza y el poder y que quieren dejar que tú te mueras. Él me dijo, ellos tendrán la fuerza bruta, Maqueca, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos y voy a ganar la huelga. Él estaba convencido. Esa frase es muy interesante, tú la pones en el diario. Yo tengo la fuerza moral. Sí. Y verdad que la tenía. Entonces, en esa oportunidad, en otra oportunidad, cosas de él. Como a los 10 días más o menos, que voy para el baño, me dicen, Maqueca, ven por aquí que tengo noticia que darte. Le dejo a la cama y después que me da la noticia y eso, me dice, alcánzame el almuerzo. Eso es como a los 10 días que inició la huelga. Y yo me quedé pasmado, en blanco. Y yo, ¿por qué? Yo estoy mirando la comida como tú me lo dijiste. Que uno está en huelga de hambre, me dice, mira, Maqueca, la comida mía allí, y señalando para la laca de agua. La tenía botada. Bueno, que le trajera el agua. El agua, entonces el agua fue el alimento de él durante Pero Maqueca, yo quería saltar un poco rápido, porque tú notas en un momento determinado que empieza a orinar sangre. Sí. Eso estamos hablando ya de la última semana, porque nos quedan 4 o 5 minutos. Cuando tú notas que ya está orinando sangre, ya prácticamente está en la fase final. 40 y pico días, los 45 días, 50 más o menos, entre los 45 y 50, él orina sangre, porque yo le ponía la laca para que él orinara. Él se viraba un poco de lado y orinaba. Entonces yo boqué y era sangre, no le dije nada. Después más tarde por la tarde volvió a orinar sangre, y al día siguiente sangre.
Entonces él me dice, Maqueca, tú me estás engañando. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo sé que estoy orinando sangre ya porque siento arrepentida cuando lo hago. Hay una frase en el diario de Boitel, que lo escribes tú, que tú dices, tuvo la muerte más cruel y tormentosa que se puede pensar, y es verdad. Háblanos un poco de esa frase, porque ya tú lo estás viendo que se va muriendo. Entonces después... Nos quedan 3 minutos, Maqueca. No. Entonces le pregunto, ¿por qué en otra oportunidad? ¿Cómo que siente? Me dice, me siento bien, estoy bien. Después, unos días después, le digo, ¿por qué? ¿Cómo que siente? Me dice, me siento, estoy bien. Y botó un buche de sangre por la boca y embajó toda la cama, el piso y todo eso. Y la mosca volando alrededor de él. Esa es una anécdota muy interesante. Tú mataste como 15 moscas. 15 moscas. La mosca posando, y yo fajado con un cartón, el abanico para echarle fresco a él. Y muere. O sea, tenemos que llegar al final, amanece un día que tú te das cuenta que está agonizando y lo sacan de la galera. Pero, entonces, fueron los días que más he sufrido yo en la prisión, en mis largos años de prisión, ver a un ser humano, a un amigo, a un compañero, a un luchador incansable por lograr la libertad de Cuba. Verlo morir lentamente sin poder hacer nada por él. Yo quiero aprovechar que estamos en la fase final, posiblemente tengamos que hacer otro programa sobre la muerte de Boitel, para oír la voz de Clara, su madre, Clara Abraham, cuando habla de la muerte de Boitel, que tenemos ese texto que yo quisiera que los amigos televidentes compartirlo con ellos. Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 26 días en una huelga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo moría ciego. Amigos de Cuba y su historia, esa es la voz de la madre de Pedro Luis Boitel, Clara. Una mujer de una humildad tremenda, ahí tienen la foto. Y nada, cuando le comunicaron la muerte de Boitel, inclusive la maltrataron, la llevaron al G2 y la maltrataron. Prácticamente estamos en los 2 minutos finales de este programa, honrando la memoria de Pedro Luis Boitel con Maqueca y con Heredia, José Heredia, y estamos, por supuesto, honrando a un hombre, como dije al principio, que todo lo dio sin pedir nada a cambio. Y me refiero a Pedro Luis Boitel, que Dios en su misericordia infinita lo tenga en su seno. Y le doy las gracias a Heredia y a Maqueca porque nos hayan acompañado en este programa que hemos intentado en una forma muy pequeña honrar una memoria grande, una memoria infinita, y me refiero a Pedro Luis Boitel. Gracias Heredia y gracias Maqueca. Gracias a ti. Es un deber de nosotros de seguir luchando y reconocer los médicos de los que han caído y se han muerto ya. Pues así es, y trataremos que este programa sea parte de esa corriente de ansias de libertad que tiene el pueblo de Cuba. Y nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de su unión.